Siempre es un placer cada vez que podemos conversar con Raúl Timerman. Ustedes saben que él es bioquímico, pero bueno, tal vez por esa profesión hace unos análisis extraordinarios con números y siempre nos acerca definiciones y análisis y encuestas muy, pero muy oportunas. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, María Herminia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes hoy en Rosario? Bien, bien. Bueno, los primeros datos en este caso te llevo para otro temita, pero no menor. Trump anunció que negocia con Irán. Irán dice que no, y hay algunos analistas que están viendo lo que podría pasar con un barril de petróleo a $200, ¿no? Bueno, no estoy muy al tanto, digamos, Sí. de cómo se manejan los precios del Ujú, petróleo en relación a los conflictos, ujú. pero bueno, a mí me preocupa más en este momento, digamos, la pérdida de empleos que se está Sí. produciendo en la Argentina Ujú. y creo que en la provincia de Santa Fe en particular está ocurriendo, ¿no? Sí, tenemos acá en la región centro, y esto no te llevo de nuevo al mismo tema porque esto es para análisis internacional, pero también dicen los analistas que leía, ni bien se conoció el tuit de Trump, que tiene otro nombre, no me acuerdo cuál es el que él usa, pero diciendo que si esto no para, va a haber, como va a haber más recesión, va a haber más desempleo. Entonces, volviendo a nosotros, aquí lo que hay, querido Raúl, es tal vez una metamorfosis del empleo convertido en uberización. Uno lo ve en los monotributos, ¿no? De aquellos que quieren quedarse en el sistema porque de él comen y sin embargo siguen la andanada de despidos formales. Sí, mira, sucede una cosa con la opinión pública en Argentina. En este momento el gobierno nacional está en el peor momento de su historia desde que asumió respecto a la opinión pública. Ujú. El gobierno tuvo, esta es la cuarta bajada, es decir, es la cuarta vez que la opinión aprobatoria positiva del gobierno es menor que la negativa. La primera vez fue en septiembre del 24, el primer año, con la oposición a la movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario. Ujú. La segunda vez fue en febrero-marzo del 2025, que fue el caso Libra. La tercera vez fue en agosto del 2025, que fue el caso de los audios Sí. respecto Ujú. a, al, a Dice, la corrupción sí, en Andí, sí. así es, de Los españolo. audios de españolos, sí. Ujú. Y esa que parecía podía ser la vencida antes de las elecciones, digamos el día posterior a la primavera, el 22 de septiembre, un tuit del secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Ujú. diciendo que estaban todas las cartas sobre la mesa para ayudar al gobierno de Javier Milei, lo salvó de la debacle, hizo que afrontara con éxito las elecciones en octubre, sacara el 41% de los votos, y a partir de ese momento empezó una debacle. Digamos que se profundizó a principios de este mes y sucedieron, digamos, dos cosas que terminaron en que hoy la aprobación de gestión del gobierno de Javier Milei está en 37,2 puntos, que es la menor aprobación de gestión de que comenzó su mandato. Y sucedieron que se dieron a que la periodista Bolosín dio a conocer Ujú. lo que el fiscal Tayano, digamos, tenía retenido aparentemente respecto al caso Libra, que son las conversaciones telefónicas, los chats telefónicos de uno de los implicados de Novelli, y por el otro lado, digamos, el caso Adorni. Vos fijate que el hecho se convirtió en un caso y se habla del caso Adorni, Ujú.
digamos, con las tres implicancias que tuvo. Bueno, la cuestión es que ahora, digamos, en un trabajo terminado a mediados de la semana pasada, sucede algo que hasta ahora no había sucedido, Sí. que es que el 40,5% de los votantes de Patricia Bullrich en la general, es decir, de los votantes del PRO, opinan que la gestión de gobierno es mala, muy mala. Y el 20% de los que votaron a Milei en la general opinan que la gestión de gobierno es mala, muy mala. Y ese fue el disparador para Mauricio Macri, para volver, digamos, a presentarse en escena y reviviendo el PRO, ¿no es cierto? A pesar de que en este momento el PRO tiene una, digamos, una cercanía muy baja del electorado, está en el orden de los 5 puntos. Bueno, el descontento con este gobierno hace que su principal aliado en su momento vea resurgir la posibilidad de volver a la escena política. E inclusive, Raúl, uno advierte que tal vez la falta de oposición hace que muchos, aún siendo siendo afectados por las políticas de Milei, se mantenga allí, como diciendo, bueno, si no es es la nada mismo, porque no hay con qué. Sí, cuando nosotros, en este caso es una encuesta de 3.0 de Sheila Vilker, sí. Cuando le pregunta a la gente por cercanía con espacios políticos, de cuál de los siguientes espacios políticos se siente más cercano, hay 3 tercios. Hay un tercio, 27,5, dice Fuerza Patria, peronismo. Hay un tercio, 27,4, dice La Libertad Avanza, de Javier Milei. Y hay otro tercio, 28,6, que dice ninguno. Claro. Entonces ese ninguno lo que daría la impresión, hay 5% para un frente de izquierda, otro 5% para el PRO de Mauricio Macri. Ese ninguno daría la impresión que construye un escenario de 3 partes. Una va a ser la reelección de Milei o la reelección de las ideas de Milei. Hay que ver cómo llega Milei a ese momento. Es más, hoy Milei en su espacio político no tiene la imagen positiva más alta, la tiene Patricia Bullrich, ¿no? Daría la impresión de que va a haber una reelección, una candidatura de reelección, una candidatura opositora peronista y una candidatura opositora no peronista. Y depende de esa candidatura opositora no peronista, en el caso de un balotaje, cómo se va a inclinar la balanza, seguramente. Cuando vos decís ahora, una candidatura no peronista, ¿vos estás viendo lo que de alguna manera tratan de realizar o empujar Pichetto y Emilio Monzó, o vos ves a un Macri? ¿A dónde se ubicaría Macri, a dónde se ubicaría esto y a dónde se ubicaría Kicillof? No, digamos, Macri no es un candidato opositor, Macri es un candidato de gobierno, digamos, claro. Él va hacia una construcción de una alianza. Claro, con la Él mismo dice, no estamos en contra de las políticas del gobierno. Claro. Y Pichetto es difícil que construya una candidatura no peronista. Yo creo que Pichetto, en todo caso, lo que está buscando construir es una alternativa peronista para ir a unas PASO, digamos, o para llegar a un acuerdo con el grupo del Movimiento de Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Yo, si vos me preguntás, es muy difícil porque no aparece el no peronista que dice yo voy a ser candidato a presidente y es opositor a este gobierno. Pero hay 2 figuras que daría la impresión, una de la que hay un grupo grande de sindicalistas y de dirigentes medios políticos
que está tratando de generar un operativo clamor que es hacia Dante Gebel, ¿no es cierto?, que no se ha manifestado al respecto. Pero es posible que un candidato opositor no tradicional, por las características de Dante Gebel es la antítesis de Javier Milei, digamos, no insulta, no agrede. Sí, es un pastor evangélico. Así es, pastor evangélico. Y después, yo creo que el radicalismo, digamos, que hay una figura que es la de, habría que hablarlo con él, hay que ver qué piensa él, pero es una figura como la de Leandro Santoro, digamos, que ha ido de alguna manera tratando de diferenciarse del peronismo en la ciudad de Buenos Aires en su candidatura y en su campaña, digamos, que es básicamente un alfonsinista. Cuando vos lo escuchás hablar, digamos, tiene un discurso muy parecido al de Alfonsín. Yo creo que sería una gran oportunidad para el radicalismo y algunas fuerzas democráticas de centro de llevar un dirigente de esas características. No veo otro por el momento, pero también es cierto que ninguno de los dos que te mencioné ha manifestado su intención de serlo. Y otra cosa, ¿no crees que hay como un hartazgo de los candidatos porteños en el interior? ¿No ves nada que salga a contrarrestar? Porque volver a votar porteños es como que se complica para muchos. Sí, pero la verdad que yo te podría decir, sería hora de un gobernador, de un candidato federal, etcétera. Pero hay que ver qué piensa la gente. Vos fijate que el candidato que han construido un grupo de gobernadores, entre los que estaba el gobernador Puyaro de Santa Fe, las candidaturas esas en las elecciones de medio término no funcionaron. No funcionó. No funcionó. O sea, una cosa es, hay, digamos, el manejo entre el deseo y la realidad, digamos. Uno desearía que las cosas fueran diferentes, pero la realidad insiste en seguir siendo así, ¿no? Así es un excelente análisis el tuyo. Bueno, tampoco hay demasiado tiempo. Yo no sé si ahora, con todas estas causas, le da el cuero a Milei como para avanzar en una reforma de eliminar las PASO y demás. Eso no lo sé, no lo tengo claro. No, mirá, se da una situación muy particular. Hay un análisis de riesgos percibidos por la opinión pública que hace 3.0 todos los meses, ¿no es cierto? Y los riesgos que analiza son... La pregunta es, le voy a mencionar algunas situaciones y me gustaría que me diga si cree que existe o no riesgo de que ocurran. Esa es la pregunta. ¿Existe riesgo de que ocurra tal cosa o no existe riesgo? Y los riesgos que presentan son el de estallido social, el de corrida cambiaria, el de hiperinflación, el de saqueos y el de juicio político al presidente. Digamos, los dos riesgos que muestran un cambio importante en los últimos meses son el de estallido social y el de juicio político al presidente. El estallido social de junio del 25, cuya posibilidad de riesgo era del orden del 45%, pasó a marzo del 26 al 58,1%. Es decir, mide un poco, digamos, el clima que está viviendo la gente, las dificultades por los bajos ingresos. Pero, por ejemplo, el de juicio político al presidente es el más alto desde que empezó el presidente. Prácticamente la mitad dice que hay riesgo de juicio político, la mitad dice que no hay riesgo de juicio político. Claro. Y es la primera vez, digamos, que se aparece. Alcanza mitad y mitad. Claro. Ahora es el momento en que menos posibilidades hay, porque ahora tiene un Congreso
digamos, muy lejano de los números necesarios para un juicio político. Sí. Entonces, por eso, muchas veces la percepción de la gente es una respecto a lo que tiene que ver con el deseo político, y la realidad es otra. Claro. Raúl, lo último que te voy a preguntar es, ¿dónde te encontró a vos el 24 de marzo del 76? ¿Dónde me encontró el 24 de marzo del 76? Yo te voy a decir, yo ya estaba recibido, porque me recibí en el 73, estaba trabajando en una empresa. Yo trabajé 30 años en la industria metalúrgica. Sí. Yo me recibí de licenciado en ciencias químicas y ya estaba trabajando desde la noche de los bastones largos. Yo había estado en Exactas la noche de los bastones largos y como la facultad se cerró, bueno, yo busqué un trabajo y cuando se reabrió la facultad hice un arreglo para que ese trabajo sea mediodía, o sea que trabajaba a mediodía y al mediodía trabajaba a la mañana y después me iba y terminé la facultad. Y me encontró trabajando, digamos, ya casado, con chicos chiquitos y trabajando. ¿Creíste que podía tener, en ese momento, ¿no? Yo era aún bastante más chica, pero en ese momento, ¿creíste que era algo pasajero o que tendría, o sospechabas que podría tener la dimensión feroz que tuvo? No, en un primer momento nunca pensé que... Se venía ya con un grado de violencia alto, digamos, ya ocurrían cosas antes del golpe, ¿no? No, pero yo no pensé que iba a llegar a la magnitud que llegó el proceso en términos de criminalidad, de secuestro de personas, desaparición de bebés, arrojar gente al mar, etcétera, etcétera, que fue terrible. Yo soy sobrino de Jacobo Timerman. Jacobo Timerman en ese momento tenía el diario La Opinión y fue desaparecido, digamos, durante 30 días estuvo desaparecido hasta que lo blanquearon. Claro, por el pedido internacional, fundamentalmente. Así es, hubo una gran presión. Y yo recuerdo, el otro día con mi esposa lo hablábamos, nosotros nos casamos en el año 68, teníamos 23 años, ahora tenemos los dos 80 años, y pensamos seriamente en irnos del país. Incluso una noche, recuerdo, vivíamos en la calle Gascón al 800, entre Humahuaca y Guardia Vieja, empezamos, era tal el nivel de angustia que empezamos como a armar valijas, como con la idea de, bueno, mañana nos vamos. Habíamos entrado un poco en una situación de pánico que era el sentimiento de la época, ¿no? ¿Sabés por qué no te pregunté demasiado sobre tu tío? Porque ahora en un ratito voy a conversar con tu primo, con Javier, con su hijo. Con Javier, bueno, él te puede contar exactamente que lo ha vivido en detalle. Claro que sí, todos ustedes en familia, ¿no? Pero bueno, los hijos. Así es. Raúl, como siempre, un placer. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño y gracias por estar siempre disponible. No, gracias a ustedes, María Herminia, y que sea un año de éxito. Gracias. Bueno, Raúl Timerman, este hombre que desde la cuestión química, licenciado en química, bueno, después llegó otro día, le vamos a preguntar con más tiempo y cuándo empezó con el tema de las encuestas y dándonos todas esas certezas a los periodistas que buscamos información documentada. Ahora voy a vos.